actualmente coordina el departamento de legales de una empresa de publicidad. También trabaja como traductora pública freelance con especialidad en inglés jurídico y traducción de contratos. Carmen fue vocal suplente del Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires en la etapa 2016 a 2020. Fue consejera a cargo de la Comisión de Área Temática Jurídica de
habilitarte en el sistema de auxiliares de justicia. Pero para estar en este sistema de auxiliares de justicia, tenés que registrarte como usuario. Ese registro se hace por única vez. Ingresás a donde dice registro de usuario y cargas tus datos. Nombre completo, un mail, o sea, un correo electrónico, un quit, porque el quit va a ser el domicilio electrónico después para las notificaciones, y avanzás para poder vincular a ese perfil, a ese usuario que generaste, poder vincular lo que se llama sistema de sorteo de auxiliares. Y por única vez, una vez que tenés vinculado este servicio, por única vez tenés que acreditar tu identidad en una Cámara Federal o en un Tribunal Federal de la jurisdicción donde vos estás, o si vivís acá en Capital Federal, te vas a la Corte Suprema de Justicia. Es como validar tus datos biométricos, digamos, de alguna manera. Entonces, cuando ya tenés usuario y contraseña y tenés este sistema de auxiliares de justicia vinculado a ese usuario, ahí vos ya podés anotarte en lo que se llama el Sistema Único de Auxiliares de Justicia. Ese registro se hace una vez por año, que se hace en septiembre y octubre. Y cuando ya tenés usuario y contraseña, ya directamente vas a ingresar al sistema de gestión para poder hacer la inscripción anual. Acá vamos a ir pasando, ingresás a esta parte. En septiembre y octubre se hace el pago del arancel. En el caso de las profesiones que no tienen, no están colegiados, la inscripción se hace directamente a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo sería eso? El arancel se paga directamente a la cuenta, se transfiere a la cuenta de la Corte Suprema de Justicia, que está informado en el sitio oficial, y tenés que subir el comprobante de pago, el comprobante de transferencia, a el sistema este donde quedaste con tu usuario registrado. Ahí se sube el comprobante de pago, y una vez que subí el comprobante de pago, podés seleccionar cuáles son las profesiones en las que te vas a anotar. En el caso de ustedes, van a ver que se despliegan